Reciban mis más cordiales saludos. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que va a ser el esófago de Barrett, el cual es una patología adquirida producto de reflujo gastroesofágico crónico que provoca la lesión de la mucosa esofágica normal y su reemplazo por una mucosa metaplásica. La importancia clínica del esófago de Barrett radica en que constituye un factor de riesgo para el desarrollo del adenocarcinoma esofágico, y la incidencia de este adenocarcinoma esofágico se encuentra en aumento y su diagnóstico se realiza generalmente en etapas avanzadas, teniendo un pronóstico sombrío. Actualmente el objetivo es detectar el cáncer en etapas iniciales y eventualmente tratables, por lo cual se han planteado distintos protocolos de vigilancia y numerosas alternativas de tratamiento del epitelio metaplásico del esófago de Barrett. El esófago de Barrett va a definirse como una condición adquirida en el cual el epitelio escamoso estratificado va a ser reemplazado por un epitelio columnar con células califormes o metaplasia intestinal especializada. Este tipo específico de metaplasia intestinal va a tener un potencial oncogénico que predispone al desarrollo del adenocarcinoma de esófago. El esófago de Barrett se desarrolla como consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o también conocido como ERGE. El reflujo reduciría alteraciones en la expresión de factores de transcripción claves del desarrollo, que llevarían a la transformación de células escamosas en células columnares o bien a la transformación de células madre, que normalmente se diferencian a células escamosas en células columnares. En cuanto a los síntomas, la metaplasia intestinal típica de lo que va a ser el esófago de Barrett no causa lo que van a ser síntomas. Sin embargo, la mayoría de los pacientes son evaluados inicialmente por síntomas de reflujo gastroesofágico, como son la pirosis, la regurgitación y la disfagia. El esófago de Barrett largo tiende a complicarse con frecuencia variable, llegando a generar, por ejemplo, una úlcera esofágica, estenosis y hemorragia. En cuanto a los criterios diagnósticos, para realizar un diagnóstico correcto es necesario conocer los tres hitos que definen el área esofagogástrica, donde tenemos lo que va a ser la línea Z, que es el cambio de epitelios o uniones como columnar, la unión esofagogástrica, que corresponde endoscópicamente al límite proximal de los pliegues longitudinales gástricos en insuflación parcial, y a la contracción o impronta hiatal, que corresponde a la impresión que generan los pilares de diafragma. El diagnóstico se realiza en base a la visualización endoscópica que muestra metaplasia columnar esofágica en la mucosa proximal al fin de pliegues gástricos y que se confirma con la biopsia que evidencia metaplasia columnar con células califormes. La importancia de lo que va a ser el esófago de Barrett radica en que la presencia de metaplasia columnar intestinal en el esófago predispone al desarrollo de lo que va a ser cáncer del mismo. Pacientes con esófago de Barrett tienen de 30 a 25 veces más riesgo de desarrollar lo que va a ser un adenocarcinoma cuando se comparan con la población general. Estimaciones de incidencia publicadas varían entre un 0,2 a un 2,9%. Tanto lo que va a ser el ERGE y el esófago de Barrett son los factores principales de riesgo para el adenocarcinoma, que es un tumor con alta mortalidad, cuya frecuencia en Estados Unidos ha aumentado a más de 7 veces en las últimas 4 décadas, periodo en que el ERGE y el esófago de Barrett también han aumentado de manera constante. Tratamiento. El manejo de los pacientes con esófago de Barrett involucra tres componentes principales. El primero va a ser el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico asociada. En este caso vamos a hablar de lo que va a ser el estilo de vida y la dieta junto al tratamiento farmacológico. El segundo componente va a ser la vigilancia endoscópica para detectar displasia. En este caso hablaremos de la evidencia a favor de la vigilancia, los marcadores moleculares y las técnicas endoscópicas. Y por último tenemos el tratamiento de la displasia. En este caso, diferenciándolo de una displasia de bajo grado y esófago de Barrett sin displasia, y la displasia de alto grado, con diferentes técnicas como va a ser la esofagectomía, las terapias de ablación endoscópica donde tenemos la ablación por radiofrecuencia, la terapia fotodinámica y la crioterapia. A su vez también contamos con lo que sería la resección de la mucosa endoscópica y la terapia de erradicación endoscópica multinodal. Y por último tenemos lo que va a ser la quimioprevención. Comenzando con lo que va a ser la quimioprevención,
hay datos epidemiológicos que sugieren que la aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como lo son los AINES, que van a inhibir lo que va a ser la ciclooxigenasa, pueden proteger contra el desarrollo de lo que va a ser el esófago de Barrett, o en pacientes con esófago de Barrett ya establecido, evitar lo que va a ser ese desarrollo del cáncer. La metaplasia intestinal especializada tiende a aumentar la expresión de lo que va a ser el COX y la inhibición de lo que va a ser la COX-2-HA, mostrado que tiene efectos antiproliferativos y proapoptóticos en líneas celulares de lo que va a ser el adenocarcinoma esofágico en el esófago de Barrett. No está claro que el alto costo y los riesgos cardiovasculares de lo que va a ser la COX-2 selectivos sean justificados para su uso clínico de rutina. Y la combinación de lo que van a ser los AINES y las hexacinas también parece proporcionar una protección adicional contra la progresión neoplásica en pacientes con esófago de Barrett. El primer componente va a ser el tratamiento de lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico asociada. En ese caso tenemos que hablar sobre lo que va a ser el estilo de vida y la dieta. Actualmente solo la pérdida de peso y la elevación de la cabecera mejoran lo que va a ser la pHimetría esofágica y o los síntomas de lo que va a ser el ERGE. Se sugiere a su vez la disminución de lo que va a ser el peso en pacientes que ya llevan con lo que va a ser sobrepeso o que han aumentado últimamente lo que va a ser el peso. Y a su vez la elevación de lo que va a ser la cabecera en pacientes con síntomas nocturnos o laringios. Además, hay que abstenerse de asumir una posición supina después de lo que van a ser las comidas y la ingesta de estas 2 o 3 horas antes de acostarse. La modificación de la dieta a su vez no debe recomendarse de forma rutinaria en todos los pacientes con ERGE. Sin embargo, la eliminación selectiva de alimentos grasos, de cafeína, chocolate, alimentos picantes o con alto contenido de grasa, bebidas carbonatadas y menta puede ser de gran ayuda para el tratamiento de estos pacientes. Pasando a lo que va a ser el tratamiento farmacológico, el manejo del ERGE en pacientes con esófago de Barrett se basa en principios similares a los tratamientos de los pacientes con ERGE sin lo que va a ser esta patología. En este caso, utilizando en la terapia inicial un inhibidor de lo que va a ser la bomba de protones, con la menor dosis necesaria para mantener al paciente asintomático. Los IBP en general eliminan lo que van a ser los síntomas del ERGE, pero el alivio de los síntomas no refleja con exactitud el nivel de supresión de ácido logrado. El objetivo de lo que va a ser esa terapia con IBP, además de controlar los síntomas de reflujo, es de prevenir lo que va a ser el desarrollo de cáncer, hecho que no se ha establecido en ensayos clínicos y que solo se basa en conclusiones indirectas, dado que la enfermedad de reflujo gastroesofágico es un factor de riesgo bien establecido para lo que va a ser el desarrollo del adenocarcinoma esofágico. A su vez, los riesgos y beneficios potenciales de la terapia con IBP a largo plazo en el tratamiento del esófago de Barrett sin síntomas de reflujo deben ser discutidos con los pacientes, generalmente iniciándose lo que va a ser el IBP como tratamiento. A su vez, se recomienda manejar los medicamentos de acuerdo a los síntomas que refiere el paciente, no siendo necesario objetivar la presencia o ausencia de ácido en el esófago. Por otro lado, ciertos estudios in vitro sugieren que la exposición esofágica episódica al ácido, típica de lo que va a ser el ERGE, podría estimular lo que va a ser la hiperproliferación, suprimir la hipoptosis y promover de esta forma la carcinogénesis en el esófago de Barrett. Por otro lado, diversos estudios sugieren que la terapia antirreflujo agresiva podría causar una regresión parcial de la metaplasia intestinal especializada en el esófago de Barrett. Asimismo, se ha asociado a un menor riesgo de lo que va a ser una displasia de alto grado o de un adenocarcinoma esofágico. El segundo componente va a ser la vigilancia endoscópica. La recomendación de lo que va a ser la vigilancia endoscópica en pacientes con esófago de Barrett se basa en el supuesto que esto podría reducir lo que va a ser la mortalidad. Sin embargo, esto no se ha demostrado en ensayos prospectivos aleatorios. El hecho que el cáncer de esófago es una causa poco frecuente en muertes de pacientes con esófago de Barrett ha llevado a algunos a cuestionar la importancia de lo que va a ser la vigilancia endoscópica, situación que está probablemente relacionada con la edad de la población analizada, ya que estos pacientes fallecen por otras comorbilidades antes de desarrollar lo que va a ser un adenocarcinoma esofágico.
Sin embargo, antes de desestimar la importancia de lo que va a ser la vigilancia, es importante analizar el efecto del esófago de Barrett sobre la mortalidad cuando es diagnosticada en pacientes más jóvenes, y el dramático e inexplicable aumento de la incidencia de lo que va a ser el adenocarcinoma esofágico durante las últimas décadas, asociado a las muchas variables que están implicadas al decidir sobre un beneficio. En primer punto tenemos lo que va a ser la evidencia a favor de la vigilancia. La vigilancia endoscópica se realiza principalmente para detectar displasia y cánceres incipientes y asintomáticos. Existen guías en relación con el screening en pacientes portadores de ERGE que poseen más riesgo de desarrollar lo que va a ser un esófago de Barrett, además de la establecida conducta endoscópica en aquellos pacientes, que involucra lo que va a ser la toma de biopsias por cuadrantes de 1 a 2 centímetros, definiendo el seguimiento según los hallazgos de estas biopsias. Al evaluar en sí lo que va a ser la displasia mediante endoscopía de alta resolución, se han encontrado que esta se asocia con alteraciones visibles de la mucosa, aunque sutiles en la mayoría de los casos, por ello que se debe realizar una inspección cuidadosamente lo que va a ser el esófago de Barrett. Por otro lado, los marcadores moleculares se han propuesto utilizar como una alternativa a la toma de biopsias al azar para buscar la displasia, pero ninguno de ellos ha sido suficientemente aprobado para su uso clínico de rutina. Y por último, las terapias endoscópicas se deben incluir una inspección cuidadosa en el epitelio de Barrett, con endoscopía de luz blanca y alta resolución. Las técnicas que se han propuesto para mejorar la identificación de estas áreas displásicas para la toma de biopsias durante lo que va a ser la endoscopía incluyen tinción de la mucosa con colorantes vitales, la ecografía, la tomografía de coherencia óptica, cofocal, espectroscopía de reflectancia utilizando absorción, la dispersión de iluminación, la fluorescencia e imágenes de banda estrecha. El tercer componente y último va a ser el tratamiento de la displasia. En este caso tenemos que dividirlo en una displasia de bajo grado y esófago de Barrett sin displasia y la displasia de alto grado, que es una neoplasia intraepitelial. Comenzando tenemos lo que va a ser la displasia de bajo grado y esófago de Barrett sin displasia. En este punto las técnicas endoscópicas para erradicación de lo que va a ser esta patología, incluyendo lo que es la electrocoagulación multipolar, la terapia fotodinámica y la ablación por radiofrecuencia, también se han aplicado en pacientes con displasia de bajo grado o esófago de Barrett sin displasia. Sin embargo, la eficacia de la ablación endoscópica no ha sido establecida para la prevención de lo que va a ser en cáncer en estos pacientes. Debido a esto, en sí no se recomienda el tratamiento endoscópico de rutina para los pacientes con dicho bajo grado. Por ello es que se sugiere que estos pacientes se debe realizar lo que va a ser solo la vigilancia endoscópica en intervalos de 6 a 12 meses. Pasando a lo que va a ser el tratamiento de la displasia de alto grado o la neoplasia intraepitelial, tenemos lo que va a ser la esofagectomía, la cual consiste en la resección de la lesión premaligna de la zona displásica y de los ganglios. En sí, durante décadas los pacientes con lo que va a ser una displasia de alto grado de adenocarcinoma esofágico han sido tratados con cirugía, que representa en sí lo que va a ser un tratamiento definitivo, ya que es la única terapia que elimina todo el epitelio neoplásico, neoplasia oculta y los ganglios linfáticos regionales. El 30 a un 50% de los pacientes sometidos a lo que va a ser la esofagectomía desarrollan al menos una complicación postoperatoria grave, como por ejemplo neumonía, arritmias, infarto, insuficiencia cardíaca, infección de la herida operatoria y la filtración de la anastomosis. En sí, la esofagectomía se asocia frecuentemente con problemas de largo plazo, tales como disfagia, pérdida de peso, reflujo gastroesofágico y dumping. Su papel en tratamiento de lo que va a ser el esófago de Barrett con displasia de alto grado sigue siendo en sí definido, pudiendo ser una opción con centros de alta experiencia adecuada. En una revisión sistémica se incluyó pacientes que tenían estas cualidades, sometidos a lo que va a ser una esofagectomía con disección de los ganglios linfáticos, donde no se encontraron metástasis en los ganglios linfáticos en pacientes con lo que va a ser la displasia de alto grado, las que sí aparecieron en el 1,9% de los pacientes con adenocarcinoma intramucoso. Este estudio sugiere que el riesgo de metástasis en los ganglios linfáticos para la neoplasia de la mucosa en el esófago de Barrett es de aproximadamente de 1 a 2%
aumentando a un 20% en metástasis de aquellos tumores que se extienden a una profundidad de la submucosa. El tratamiento endoscópico no puede curar los tumores con metástasis a los ganglios linfáticos, mientras que la esofaguectomía, que por lo cual consiste en la extirpación de los ganglios linfáticos locales, tiene el potencial de curar a los pacientes con este tipo de metástasis. Sin embargo, los autores sostienen que el riesgo de la metástasis en los ganglios linfáticos por sí solo no garantiza la lesión de lo que va a ser la esofaguectomía sobre la terapia de erradicación endoscópica, porque la esofaguectomía tiene una tasa de mortalidad probablemente superior a la tasa de metástasis de los ganglios linfáticos. Sin embargo, debe valorarse la posibilidad de realizar lo que va a ser, por ejemplo, una cirugía antirreflujo en aquellos pacientes que tienen un mal control de los episodios de regurgitaciones o que presentan manifestaciones extraesofágicas, que no van a poder ser controladas adecuadamente con tratamiento médico. También van a ser candidatos a cirugía aquellos con una buena respuesta a dieta y terapia antisecretora, pero que no desean continuar con ella, teniendo presente que el objetivo primordial tiende a ser el control sintomático, pues no hay una evidencia que la cirugía antirreflujo pueda disminuir el riesgo de la progresión de lo que sería un adenocarcinoma. Por otro lado, tenemos lo que van a ser las terapias de ablación endoscópica. El objetivo principal de estas va a ser el de prevenir el desarrollo de un adenocarcinoma invasivo, mediante el tratamiento de la lesión displásica, mejorando así la sobrevida del paciente. Sin embargo, aquellos pacientes que desarrollan displasia tienen mayor riesgo de lesiones sincrónicas de ese tipo y de lesiones metacrónicas en el segmento restante de lo que va a ser el esófago de Barrett, lo cual ocurre hasta en el 30% de los pacientes sometidos a terapias de erradicación endoscópica. Por lo tanto, la ablación completa de todo el segmento del esófago de Barrett debe ser la meta de todos los pacientes que desarrollen lo que va a ser displasia o cáncer intramucoso, pero no en pacientes con un adenocarcinoma con compromiso submucoso, quienes por el riesgo de metástasis deben ser sometidos a la esofaguectomía. En sí, estas terapias, después de la ablación del epitelio, los pacientes van a recibir lo que va a ser IVP de manera que la mucosa lesionada se repara con el crecimiento de un epitelio escamoso nuevo. Algunos ejemplos de lo que van a hacer estas terapias, tenemos lo que va a ser la ablación por radiofrecuencia, la cual va a consistir en la aplicación de energía térmica circunferencial, que va a estar controlada, la cual va a permitir la destrucción de la mucosa sobre la cual se libera. Esta va a ser altamente eficaz en la erradicación completa de la displasia y en metaplasia intestinal en pacientes con esófago de Barrett, con lo que va a ser una displasia tanto de bajo grado como de alto grado. La ventaja de lo que va a ser esta técnica es que incluyen lo que va a ser una entrega precisa y controlada de energía. Va a ser muy sencilla y la facilidad de lo que va a ser el procedimiento, junto a lo que es una baja tasa de complicaciones. Por otro lado tenemos la terapia fotodinámica, la cual se basa en la capacidad de lo que son agentes químicos conocidos como fotosensibilizadores, para producir citotoxicidad en presencia de oxígeno después de la estimulación por luz láser con una longitud de onda determinada. Esta va a ser una opción de tratamiento para la displasia de alto grado. Sin embargo, esta es de alto costo, poca disponibilidad y no está libre de complicaciones, siendo la más frecuente de las complicaciones una estenosis esofágica que se genera hasta en un 40% de los casos. Además, como sucede con otras terapias ablativas, pueden quedar zonas de epitelio metaplásico por debajo del epitelio escamoso regenerado, con una posibilidad de evolucionar a lo que va a ser un adenocarcinoma. Y por último tenemos lo que va a ser la crioterapia, la cual va a ser una técnica sin contacto que consiste en la destrucción de epitelio metaplásico por disrupción intracelular e isquemia que se produce como consecuencia de los ciclos de congelación-descongelación, utilizando nitrógeno líquido o dióxido de carbono. Esto se administra a través de lo que van a ser un catéter que se pueda pasar a través del canal de trabajo de cualquier endoscopio. Continuando tenemos la resección mucosa endoscópica. Desde hace muchos años se realiza lo que va a ser este procedimiento, que consiste en resecar un segmento de la mucosa mediante la inyección de diferentes soluciones de la submucosa y la sección de esta con una asa térmica asistida con otros dispositivos, logrando tener una muestra en uno o varios trozos. Posteriormente a esto se desarrolló lo que es la disección endoscópica submucosa,
que consiste en una técnica de resección a través de la submucosa, que evita la resección por partes y permite obtener una pieza única con mayor tamaño y con límites verticales mejor definidos, mejorando así la estapificación a través de la histopatología. Comparado con una biopsia tradicional, tanto la resección de la mucosa endoscópica como la disección endoscópica de la submucosa permiten lo que va a ser una mejor caracterización histopatológica, lo cual se ha atribuido a una muestra de tejido más grande y con una menor distorsión de su arquitectura. Además, hay ciertos tumores recurrentes que se desarrollan con frecuencia después de lo que es la terapia endoscópica, especialmente si lo que va a ser este epitelio de Barrett residual no se tiende a erradicar. Basándose en estos hallazgos, si se elige si la terapia endoscópica para los pacientes con displasia o cáncer temprano en el esófago de Barrett, también parece razonable intentar erradicar todo el epitelio de Barrett de una vez por todas. Por último tenemos lo que va a ser la terapia de erradicación endoscópica multinodal, o como lo conocen sus siglas, TEM. La TEM en sí consiste en una combinación de las opciones terapéuticas ya descritas, como lo que va a ser la resección de la mucosa endoscópica, de lo que van a ser las lesiones visibles o patrones anormales asociados a la erradicación de la mucosa intestinal restante mediante el uso de técnicas de ablación de lo que es la mucosa. Se han descrito resultados de erradicación completa en el 94.5% y una respuesta completa a largo plazo en el 94.4%. Por ello es que se recomienda que los pacientes con lo que va a ser una displasia de alto grado y adenocarcinoma intramucoso se sometan a lo que va a ser la resección de la mucosa endoscópica de lesión visible, seguido de lo que va a ser la ablación por radiofrecuencia al segmento del esófago restante, para la erradicación completa de lo que es la metaplasia intestinal. La elección de candidatos para lo que es la TEM se basa en la presencia y grado de displasia que determine el riesgo futuro para el desarrollo de lo que va a ser este adenocarcinoma esofágico. La TEM ha demostrado ser segura y eficaz en el tratamiento de la neoplasia relacionada con el esófago de Barrett. A su vez se recomienda en los pacientes que desarrollan lo que va a ser la displasia de alto grado y cáncer intramucoso. La ablación por radiofrecuencia es la técnica ablativa preferida después de lo que va a ser la resección de la mucosa endoscópica inicial de las lesiones visibles en dicho tratamiento. Sin embargo, una complicación de lo que es la terapia de erradicación endoscópica multinodal tiende a ser el desarrollo de la metaplasia intestinal submucosa, que continúa poniendo en riesgo lo que va a ser el adenocarcinoma. Pacientes sometidos a erradicación total de lo que va a ser el esófago de Barrett están en riesgo de recurrencia de metaplasia intestinal hasta un 25% y de displasia alrededor del 10 al 15% de los pacientes sometidos a lo que va a ser la ablación por radiofrecuencia. Debido a estas razones, esa terapia lamentablemente no elimina la necesidad de lo que va a ser la vigilancia. Y bueno, eso ha sido toda la exposición. Espero que haya sido de su agrado saber un poco más acerca de todos los tratamientos disponibles en la actualidad para lo que va a ser la patología del esófago de Barrett, tanto en las displasias de alto grado como en las displasias de bajo grado.